Estás despedida, dijo el nuevo director general, y tus patentes son nuestras. Dejó de sonreír cuando mi abogada deslizó un único documento por la mesa y señaló el párrafo 7. En el momento en que Javier Mendoza irrumpió en la reunión general de los lunes con su sonrisa engreída y balanceando un puntero láser como si fuera un sable de luz, supe que la empresa estaba a punto de sufrir un escáner de colon por parte de un hombre que nunca había construido nada en su vida. Bienvenidos a la nueva era de Tecnosoluciones, bramó como si estuviéramos en un meeting de animación distópico. Estamos recortando grasa, optimizando flujos de trabajo y apostando por la disrupción escalable. Por grasa se refería a la gente, a los empleados con antigüedad a la memoria institucional, a aquellos que ya sabes, realmente sabían qué demonios hacían nuestros productos. Y por disrupción quería decir quemar el motor a mitad de vuelo y esperar que el avión se convirtiera en un dron. Yo simplemente sorbí mi café tibio de gasolinera y lo observé como si inspeccionara un rasguño en un coche de alquiler. Ni rabia ni miedo, solo ese suspiro profundo que te da cuando ya sabes cómo termina la película. No era la primera vez que me enfrentaban a algún juguetón de capital riesgo con camisa abotonada intentando hacer limpieza. Pero Javier él no olía a cambio, olía a pasivo y a colonia barata. Por cierto, si has llegado hasta aquí y eres uno de ese 97% que escucha historias como la mía sin darle a ese botón de suscripción o regalarnos un me gusta, quizás deberías considerarlo. Ayuda más de lo que Javier cree que ayuda su MBA. En serio, mantiene a este equipo con cafeína y lo suficientemente resentido como para seguir desenterrando historias como esta. En fin, volvamos a la hoguera. Javier no me miró cuando dijo: todas las patentes antiguas y los archivos de I+D están ahora en revisión para optimizar la propiedad. Simplemente lo dijo como si nada, como si fuéramos a pretender que los últimos 14 años de mis creaciones nocturnas en el garaje eran un mero error de redondeo en su hoja de cálculo de adquisición. Yo no parpadeé. Sonreí. La sonrisa que pones cuando el estúpido mapache finalmente mete la cabeza en la trampa que pusiste hace 3 semanas. Porque lo que Javier no sabía y lo que Legal claramente no se había molestado en leer estaba enterrado en las páginas quebradizas de mi carta de oferta original de 2010, guardada en una carpeta azul polvorienta detrás de un frasco de caramelos de menta caducados en el archivador de mi casa. Párrafo, 7 líneas de largo. Decía en un lenguaje legal corporativo bellamente seco que cualquier invención desarrollada fuera del horario de la empresa, fuera del lugar de trabajo y con recursos personales seguía siendo propiedad exclusiva del empleado. Era una cláusula de exclusión estándar en una época en la que la empresa aún se preocupaba por los proyectos de los ingenieros en sus garajes. Nadie había actualizado esa plantilla de carta de oferta en más de una década, y yo nunca les había pedido que lo hicieran porque verás, mientras Javier y sus beneficios de PowerPoint adoraban los rendimientos trimestrales, yo soldaba prototipos en mi garaje a las 2 de la madrugada documentando cada línea de firmware que escribía en una aplicación de diario que marcaba la hora de cada pulsación de tecla. Tenía metraje, registros, cuadernos, diablos, hasta tenía los recibos de la soldadura. Así que mientras Javier pavoneaba por el edificio como si fuera Moisés abriendo el departamento de TI, yo discretamente hacía balance. Vacío mi servidor de copias de seguridad, limpio la pizarra de mi garaje, cada patente que había presentado, cada módulo del sistema, cada ajuste biométrico, los cruzo con esa cláusula como si estuviera preparando un juicio por asesinato. Y lo más salvaje, nadie se dio cuenta, ni Legal, ni Recursos Humanos, ni el ejército de gerentes de producto de Javier con citas motivacionales en sus biografías de Slack. Estaban demasiado ocupados eliminando puestos de trabajo, incluido el mío. Empecé a recibir señales de que el hacha se acercaba el jueves cuando 2 de mis ingenieros fueron reasignados a un departamento de marketing que ni siquiera existía 3 meses antes. Llegaron las citas bloqueadas, pequeñas reuniones de muerte de 15 minutos que aparecen en tu calendario como minas terrestres. Cuando la mía apareció, no entré en pánico. Simplemente le envié un mensaje a Clara, mi abogada. Mide 1,55 metros, es alérgica a la charla trivial y una vez hizo llorar a un CEO de criptomonedas durante una deposición leyéndole sus propios tweets. «Hora de desempolvar los archivos», le escribí. Me respondió con un pulgar hacia arriba y una palabra café, porque Clara ya sabía lo que significaba el párrafo 7. Lo revisamos juntas 2 veces.
Me ayudó a crear la sociedad limitada, me ayudó a estructurar el cortafuegos de propiedad intelectual, y cuando le dije que Javier me daba escalofríos antes incluso de estrecharle la mano, me dijo que mantuviera todo hermético y lo había hecho. Así que el reloj estaba en marcha, Javier estaba haciendo limpieza, pero lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que la escoba que estaba usando le iba a dar de lleno en la cara. Y yo solo estaba empezando. Lo llamaron una reorganización estratégica que en jerga corporativa significa que tu trabajo se lo dimos a una hoja de cálculo y murió. Para el martes por la mañana todo el equipo de sistemas embebidos, 12 ingenieros brillantes y un tipo que todavía usaba un BlackBerry se habían ido. Así, sin más. Sin despedidas, sin plan de transición, ni siquiera una maldita caja de donuts en la sala de descanso. Javier se paró en el atrio después de los despidos como si estuviera presentando un concurso. Este es el arduo trabajo de la evolución, dijo sonriendo como un hombre que nunca ha construido nada más difícil que un perfil de Tinder. A veces hay que amputar para sobrevivir. Mi teléfono vibró antes de que el último ingeniero hubiera salido siquiera del aparcamiento. Asunto reunión urgente con el director general. Sin cuerpo de texto, solo 1 hora. 15:15. Sin contexto, sin copia, a recursos humanos sin nadie que me acompañara. No necesitaba una línea de adivinación para saber lo que se avecinaba. Entré en la oficina de Javier con la misma expresión que uso cuando limpio queso quemado de la tostadora. El hombre estaba holgazaneando en su sillón Herman Miller como si acabara de arruinar una startup y estuviera buscando el postre. Me señaló el asiento frente a él como si fuéramos a hablar de handicaps de golf. Lucía, gracias por venir, dijo. Seré breve. Tu puesto directora de I+D de producto se está eliminando, dijo como si fuera una actualización de aplicación. Incliné la cabeza. ¿Eliminando no se está poniendo en el ocaso? Él sonrió. Estamos reestructurando la hoja de ruta del producto alineación vertical. Necesitamos equipos más ágiles, una mentalidad más flexible. Juro por Dios que si hubiera dicho sinergia, me habría apuñalado el muslo con un agitador de café. Deslizó un paquete grapado por el escritorio. Documentos de indemnización prerellenados. Ya habían escrito el obituario, pero entonces lo vi enterrado en la página 2. Bajo la sección D, el empleado acepta la transferencia completa de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo, pero no limitado a las solicitudes pendientes o futuras desarrolladas durante o adyacentes a su permanencia. Adyacentes a su permanencia. He leído cientos de contratos, he escrito algunos. Esa frase no es un lenguaje estándar. Eso es lenguaje de comadreja. Eso es alguien intentando atrapar la propiedad intelectual que se ha escapado entre las grietas. Mi propiedad intelectual. Las cosas en las que había pasado años construyendo muros en registros con marca de tiempo desarrolladas después de medianoche, con mis propias herramientas codificadas en máquinas de tecnosoluciones que nunca pagaron. Levanté la vista y no dije nada. Simplemente le di un asentimiento. El «gracias por su tiempo, idiota», con la cabeza. Javier sonrió como si acabara de practicarle la eutanasia a una mascota enferma y esperara aplausos. «Por supuesto», dijo. «Si quieres firmar ahora podemos agilizar el paquete. No hay necesidad de alargarlo». «No hay necesidad», dije tomando los papeles como si estuviera doblando una servilleta de cóctel. «Me los llevaré a leer esta noche». Asintió como un hombre que creía haber ganado. Al darme la vuelta para irme añadió, «Sin rencores, Lucía, has sido parte de la historia, simplemente necesitamos nuevos personajes ahora». Ni siquiera me detuve, solo lancé por encima del hombro, «No te preocupes, todavía estoy al mando». Llegué a casa, me quité los zapatos y no lloré, ni grité, ni rompí nada. Me serví un dedo de whisky y me senté en el suelo junto a mi archivador. Todo seguía allí. Papel antiguo, tinta desvanecida, 2010. Carta de oferta, párrafo 7. La cláusula que nunca actualizaron, la cláusula que nunca entendieron. Tomé una foto, se la envié a Clara y añadí 3 palabras. «Es hora de actuar». Ella respondió 45 segundos después. «Hora de desempolvar los archivos». Encendí mi servidor externo, abrí mis registros de cifrado y escribí una contraseña que no había usado desde la administración del presidente Zapatero. Un suave tintineo, la pantalla se iluminó con cada creación diario
Actualización de firmware, borrador de patente que había creado bajo las estrellas en mi garaje solo. Javier pensó que había despedido a un gerente intermedio. Lo que en realidad había hecho era meterse en una pelea legal con el arquitecto de la pila tecnológica central de su empresa, y yo no pierdo peleas. Me sentaron en una sala de conferencias beige con luces fluorescentes parpadeantes y una planta de aspecto triste que parecía querer solicitar su propio despido. Recursos Humanos envió a Elena el tipo de persona que te habla como si fueras un profesor sustituto nervioso y ella fuera la adulta responsable. Sonrió como si lo practicara en el espejo cada mañana. «Hola, Lucía, sé que esto no es fácil. Vamos a superarlo juntas». «¿De acuerdo?», dijo. Deslizó una carpeta brillante sobre la mesa con el logo de Tecnosoluciones en relieve, de papel de aluminio plateado como si me estuvieran entregando un certificado de graduación del infierno. Dentro, lista de verificación de despido, información del plan de salud de la Seguridad Social, código de descuento, para algún sitio de asesoramiento profesional que no tocaría ni con las credenciales de inicio de sesión de Javier y un bloque de firma con una frase en negrita encima: liberación total de todas las reclamaciones y cesión de propiedad intelectual pasada, presente y futura. Incluso lo habían resaltado. Dejé que el silencio se alargara un segundo más de lo necesario. Luego solté una risita tímida, el tipo de sonido que hace un ciervo antes de cruzar una carretera. «Oh, vaya», dije, «esto es mucho. No esperaba todo este lenguaje de propiedad intelectual. Es nuevo». Elena parpadeó, esperaba lágrimas, quizás un agradecimiento ahogado por la oportunidad. Lo que obtuvo fue curiosidad tranquila. «Oh, no», chirrió pasando a la página de la firma. «Es estándar, solo un trámite administrativo, ya sabes, jerga legal. Es mejor firmar hoy si quieres evitar retrasos en el pago de la indemnización». «Necesitaré que mi abogado le eche un vistazo», dije inclinando la cabeza como si tuviera miedo de mi propia audacia. Dudó. «Por supuesto», dijo, la sonrisa congelándose ligeramente, «pero es un documento bastante sencillo». «Eso es lo que siempre me preocupa», respondí dulcemente. Javier asomó su pequeña cabeza engreída a medio camino. No se sentó solo, se apoyó en el marco de la puerta con esa misma energía de fraternidad universitaria en una sala de juntas con paredes de cristal. «Oye, Lucía», dijo, «¿todo bien?». Asentí, solo revisando los documentos. Elena ha sido súper útil. Se rió como si fuéramos viejos compañeros de trabajo poniéndonos al día en un bar. Sin rencores, ¿verdad? Solo negocios, pero cuanto antes firmemos más fluida será la salida. No excite demasiado a los abogados. Sonreí como una mujer que estaba absolutamente dispuesta a excitar a los abogados. «Totalmente», dije, «solo no quiero perderme nada. Ya sabes cómo son estas cosas». Permaneció allí como si quisiera decir algo más. Quizás esperaba que mendigara. Quizás pensó que intentaría salvar mi reputación en la empresa. En cambio, volví al paquete y le dediqué la misma atención que le daría a una mancha en una ventana. Después de que se fue, Elena me dio una sonrisa forzada y dijo: «Entonces haremos un seguimiento mañana». «Claro», dije poniéndome de pie, «solo necesito una noche para respirar». Pero lo que necesitaba ya me estaba esperando en el cajón inferior de mi archivador en casa, cerrado con llave doble pestillo, escondido debajo de una pila de manuales de operación antiguos y un ratón externo roto. Giré la llave y allí estaba, carpeta Manila etiquetada «Construcciones independientes personales con rotulador». Dentro, registros de invención firmados, capturas de pantalla fechadas de versiones de firmware, escaneos de diagramas escritos a mano, algunos hechos en servilletas, otros en el reverso de recibos de supermercado. Había escrito notas en los márgenes como una mujer confesándose a las paredes. 2:44 AM. Avance en la estabilidad de la subrutina. Tendremos que validar la eficiencia de la refrigeración. Metí la mano más profundo y saqué la unidad USB. Era barata, tintada sin etiqueta, excepto por una línea de cinta de etiqueta blanca en relieve que le había puesto hace 5 años. Construcciones de medianoche. Cada prototipo, cada versión compilada del código que Javier creía que poseía estaba allí. Lo había cifrado. Había hecho copias de seguridad 2 veces. Había almacenado hashes en 3 unidades de nube diferentes, bajo nombres de LLC separados, todo fechado, marcado con hora y notariado digitalmente. Pasé el pulgar sobre la etiqueta
y exhalé lentamente. No había pánico, no había ruido, solo una quietud tan aguda que podía cortar las palabras de moda corporativas como un bisturí, que piensen que dudé, que crean que estaba aturdida, confundida, asustada del mercado laboral a los 48 años. No entendían con quién estaban tratando. Pensaron que había construido su imperio, pero yo solo les había estado alquilando el andamiaje. Clara no dijo nada durante los primeros 10 minutos. Simplemente pasó las páginas de mi carta de oferta original como si fueran los manuscritos del Mar Muerto y ella estuviera buscando oro enterrado. Se sentó con las piernas cruzadas en el sofá de su oficina con las gafas a medio camino por la nariz, un lápiz entre los dientes y una taza de café negro medio vacía apoyada en el borde de un bloc de notas legal. Yo me senté frente a ella en una silla demasiado blanda, mirando las mismas palabras que había leído 1000 veces, pero que nunca había necesitado hasta ahora. Párrafo 7. Anidado justo entre la cláusula de confidencialidad y la de no competencia, una línea tranquila poco impresionante con una marca de fecha de 2010 y sin enmiendas. El empleado conservará la propiedad exclusiva de cualquier invención o propiedad intelectual desarrollada fuera del horario de la empresa sin el uso de equipos de la empresa o recursos propietarios y sin asignación o dirección directa de la empresa. Eso era todo. Sin formato elegante, sin notas a pie de página, sin camuflaje corporativo, solo una frase que todos los departamentos de recursos humanos desde 2012 habían dejado de molestarse en revisar porque nadie lee las cartas de oferta una vez que estás en el sistema, excepto yo. Y ahora Clara finalmente habló golpeando el papel 2 veces. «Esto es hermoso», murmuró, subestimado. Estuve de acuerdo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando detrás de las lentes empañadas. «¿Saben esto?», negué con la cabeza. Si Legal alguna vez lo revisó, no lo registraron. Han estado enviando indemnizaciones estándar con lenguaje de transferencia de PI genérico, intentando respaldar su propiedad después del hecho. Clara se rió secamente. «Típico. Apuesto a que confían en el volumen y el pánico. Despedir rápido. Recoger el oro mientras todos siguen en shock». Saqué el USB de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa entre nosotras. Esto es todo lo que desearían tener y todo lo que pensaron que les di gratis. Clara levantó una ceja. Cifrado. Sus datos están intactos con marca de tiempo notariados reflejados en 3 repositorios privados, uno en Islandia solo por diversión. Su sonrisa se torció. Islandia siempre con ese toque dramático. Me gusta el clima frío y las lagunas legales, dije. Cogió una hoja de papel limpia y empezó a esbozar el plan. Bueno, reconoceremos la recepción de los documentos de indemnización, expresaremos la intención de revisar, luego contrapondremos una objeción condicional sobre la propiedad intelectual basada en el párrafo 7. No gritaremos, susurraremos. Susurrar los aterroriza. Asentí. ¿Puedes preparar el texto para esta noche? Lo tendré para ti en 2 horas. Hizo una pausa. ¿Sabes? Podrían intentar renegociar la indemnización una vez que se den cuenta de lo que está en juego. Confío en ello, dije. Mostrará la intención de coaccionar. Fortalece nuestro caso. Clara volvió a mirar el párrafo 7, luego cerró la carpeta y la golpeó una vez como si estuviera sellando un ataúd. Está ahí mismo, dijo. No enterrado ni siquiera disfrazado, simplemente no se molestaron en leer. Javier cree que es listo, dije, pero es ruidoso. La gente ruidosa se olvida de los detalles silenciosos. Se levantó y caminó hacia su archivador sacando una pila de cláusulas estándar que habían utilizado para impugnar mi reclamación. Se resistirán, advirtió. Intentarán argumentar que el trabajo estaba tangencialmente relacionado, que la proximidad equivale a propiedad, por eso nunca construí en la oficina, dije. Nunca usé máquinas de la empresa, nunca me sincronicé con mi correo electrónico de Tecnosoluciones. Diablos, la factura de la electricidad de mi garaje está a nombre de una LLC separada. Clara hizo una pausa, luego asintió con aprobación. Estabas planeando esto. No estaba planeando a Javier, dije. Estaba planeando para cualquiera. Escribió una nota en la libreta y me la entregó. Aquí tienes el texto para tu correo electrónico de respuesta a recursos humanos. Manténlo educado, manténlo vago. Sin amenazas, solo reconocimiento tranquilo y una solicitud de tiempo para revisar.
Lo escaneé rápidamente. Sin fuegos artificiales, sin declaraciones, solo presión, presión legal elegante. Al ponerme de pie para irme añadió una última cosa. Lucía. Sí. Cuando deslizamos esto por la mesa no parpadees, el poder ya es tuyo. Lo único que estamos haciendo es dejarles que lo vean. Salí de su oficina al aire frío de la tarde, la carpeta, bajo un brazo el USB de vuelta en mi abrigo y un calor creciendo en mi pecho. No era rabia, ni miedo, ni venganza. Era satisfacción. No porque hubiera ganado todavía, sino porque finalmente había llegado a la parte de la historia donde se dieron cuenta de que no estaba mintiendo. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. La sala de conferencias estaba más fría de lo habitual. No en temperatura, psicológicamente la escarcha corporativa, el tipo de escarcha que se instala cuando las personas al otro lado de la mesa ya creen que han ganado y solo están esperando tu firma para sellar tu destino en una bolsa Ziploc etiquetada ex empleado. Javier estaba sentado a la cabecera vestido como un villano de James Bond, de segunda marca chaqueta apretada reloj caro, que probablemente no podía leer sin luz de fondo, y una carpeta delante de él que estoy segura creía que contenía mi futuro. A su lado estaba Elena, de Recursos Humanos, todavía intentando hacer contacto visual tranquilizador, como si fuera la cabra de apoyo emocional en una película de terror. Y frente a mí, tranquila como un asesino con perlas, estaba Clara. No se inmutó. Había traído su propio bolígrafo, su propia copia impresa de mi carta de oferta y un termo de café negro que parecía tener algo que decir. Javier se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante como un hombre que había ensayado sus líneas en el espejo esa mañana. Lucía comenzó. Ernest, estamos concluyendo formalmente tu empleo hoy con efecto inmediato. Miró su carpeta, la abrió y sacó una nueva pila de documentos legales con un floreo. Ahora, obviamente, tu trabajo aquí ha sido sustancial. Agradezco tu servicio y como parte de la separación estamos asegurando una generosa indemnización. A cambio, la empresa requerirá que firmes los documentos estándar de liberación de propiedad intelectual, solo una formalidad para proteger nuestros intereses en el futuro. Sonrió como si esperara aplausos. Yo no parpadeé, no cogí el papel, ni siquiera me moví. En cambio, junté las manos cuidadosamente sobre la mesa, miré a Clara y dije, ¿lo harías tú? Ella asintió una vez y metió la mano en su bolso sacando una carpeta, manila limpia con un único documento grapado dentro. El papel estaba crujiente. En la parte superior ponía aviso de exención de reclamación de propiedad intelectual del empleado. Clara lo deslizó por la mesa sin decir palabra, colocándolo directamente frente a Javier. Él lo miró luego a mí, luego de nuevo. Elena se removió en su silla. Javier frunció el ceño, su bravuconería disminuyendo ligeramente. ¿Qué es esto? Clara habló con calma. Recordarle que el acuerdo de empleo original de Lucía Hart incluye una cláusula de exclusión para la propiedad intelectual desarrollada de forma independiente. Párrafo 7. Los ojos de Javier se estrecharon. Disculpe. Párrafo 7. Repitió Clara imperturbable. Firmado en 2010, nunca enmendado, todavía vinculante. Establece que cualquier PI desarrollada fuera de horario, fuera del lugar de trabajo, sin el uso de recursos de la empresa, pertenece únicamente al empleado. Abrió la boca, pero Clara lo interrumpió. Tranquila, precisa quirúrgica. Hemos incluido documentación de cumplimiento, registros de tiempo, registros de dispositivos, verificación de terceros y diarios de desarrollo notariados. También hemos enumerado todas las creaciones presentadas bajo el nombre de Lucía que cumplen con los criterios de exclusión. Elena se inclinó susurrando. Javier no se movió. Observé el momento en que su cerebro finalmente tropezó en la trampa para osos. Pensó que estaba aquí para firmar papeles, que gimiera, sollozara, pidiera una carta de referencia. Rogó por quedarse como consultora. No vino preparado para el jiu-jitsu legal, vino preparado para un obituario. Clara no había terminado. También le estamos notificando formalmente que cualquier intento de usar, licenciar o modificar la propiedad intelectual en cuestión sin un acuerdo renegociado resultará en un cese y desistimiento aplicado retroactivamente. Javier parpadeó 2 veces. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo agudo, pero todo lo que salió fue que las garras no podían sujetarse.
Es demasiado amplio. No lo es, dijo Clara. Es preciso y legalmente probado. ¿Quiere que revisemos la jurisprudencia? Los ojos de Elena se dirigieron a la copia de mi carta de oferta ya abierta en la página correcta. Parecía pálida. Me recosté ligeramente lo suficiente para hacer crujir la silla. Javier, dije suavemente. Sé que es decepcionante. Pensaste que estabas comprando los planos, pero solo estabas alquilando las paredes. Él se apartó de la mesa y se puso de pie, pretendiendo estar ocupado revolviendo su carpeta. Necesitaremos revisar esto, masculló. Por supuesto, dijo Clara, fría como el helado en un apagón. Esperaremos su respuesta por escrito. Por favor, asegúrese de que todo el despliegue y licenciamiento de productos vinculados a las creaciones de la señorita Hart se suspenda hasta que esto se resuelva. Javier no respondió, solo salió marchándose de la sala como si alguien le hubiera sacado la columna vertebral por el ego. Elena recogió los formularios de indemnización sin firmar, con manos temblorosas. Mientras Clara recogía sus cosas, me levanté, volví a meter la silla debajo de la mesa y me arreglé la chaqueta. Por primera vez en todo ese edificio estéril sentí calor. No porque lo hubiera humillado, sino porque él se había humillado a sí mismo. Todo lo que hice fue leer lo que estaba allí todo el maldito tiempo. Ni siquiera esperaron hasta el final del día. A las 4:17 p.m. Javier había convocado a Legal a lo que supongo que fue una sesión espiritista de PowerPoint empapada de pánico. Me imagino la pizarra llena de acrónimos, flechas apuntando a ninguna parte y una gran pregunta en rotulador rojo. ¿Puede hacerlo ella? Spoiler, sí podía. Y lo había hecho. A la mañana siguiente, Elena de Recursos Humanos envió una solicitud de aclaración que era, básicamente, una súplica velada disfrazada de lenguaje de política. Sonaba como si hubiera sido redactada por 3 becarios en una llamada en altavoz con ChatGPT. Clara me la reenvió con un asunto de una sola palabra: descuidado. No respondí. Clara sí, con una copia en PDF de mi índice de documentación de PI, organizada por fecha de creación, número de serie del dispositivo, ubicación GPS y verificación de hash. Sin comentarios, solo datos fríos, como tirar un salmón congelado sobre la mesa de negociación y atreverse a decir que no es pescado. Luego llegaron las llamadas. La primera fue la de David, uno de los ingenieros a los que había mentorizado cuando todavía pensaba que el control de versiones era solo guardar tu archivo 2 veces. Sonaba dubitativo, demasiado educado. «Hola, Lucía», dijo de forma casual y alargada. Me preguntaba totalmente al azar. ¿Recuerdas cuando empezamos a trabajar en el protocolo de sincronización biométrica? ¿No encuentro los registros del prototipo original? Quiero verificar los metadatos de las presentaciones iniciales, dije con la voz plana. Una pausa. Oh, de acuerdo. Bueno, solo intentaba verificar algunos plazos. Lo hago, dije y colgué. Luego llamó Marta. Ella nunca llama. Es alérgica al conflicto y una vez le salieron ronchas por un mensaje de Slack mal redactado. Lucía, dijo sonando como si alguien estuviera detrás de ella, susurrándole instrucciones. ¿Recuerdas si la compilación de firmware del segundo trimestre del año pasado se finalizó internamente o si quizás parte del trabajo se realizó externamente? Deja que el silencio se alargue hasta que sea lo suficientemente incómodo como para doler. Marta, dije, revisa los metadatos. Clic. La tercera fue Sara, inteligente, escurridiza y la sombra no oficial de Javier. El tipo de persona que se atribuía méritos por cosas que no entendía y pensaba que llamar rockstars a la gente era lo mismo que gestionarlos. «Oye, superestrella», comenzó. «No», la interrumpí. Se rió como si fuéramos viejos amigos compartiendo una broma con una cerveza en lugar de estar frente al cañón de una bomba legal. «Vale, K. Mira, solo entre nosotros, si alguien hipotéticamente reconfigurara las presentaciones de PI actuales para incluir retroactivamente las contribuciones del equipo, con eso...» Ni siquiera la dejé terminar. «Revisa los metadatos». Suspiró como si yo fuera irrazonable. «Vamos, Lucía, no vas a paralizar toda la línea de productos por una cláusula que nadie ha aplicado desde que estaba Rajoy, ¿verdad?» «No estoy paralizando nada», dije. «Solo estoy reclamando mi propiedad, por fin». Clic. Esa tarde vi los primeros signos de pánico corporativo total.
El acceso a ingeniería se suspendió parcialmente en 3 departamentos. Una nota filtrada del Legal solicitaba una revisión inmediata de todos los supuestos de propiedad de patentes anteriores a la adquisición. Los canales internos de Slack se iluminaron con emojis confusos y especulaciones frenéticas. Lo sabía porque alguien me reenvió capturas de pantalla de forma anónima. En una Javier escribió: «Lucharemos contra ella. Está mintiendo. Legal dice que es endeble». Clara leyó esa línea y ni siquiera sonrió. «Está haciendo la versión corporativa de silbar al pasar por el cementerio», dijo. «La fanfarronería compra tiempo, pero no comprará claridad ni propiedad». Al día siguiente, enviaron un seguimiento de Legal disfrazándolo como un intento de negociación, pero la intención estaba clara: ralentizar, intimidar y atraerme a sobreactuar. Empezó con: «Entendemos que puede haber habido alguna confusión en torno a los orígenes del desarrollo de ciertos activos de propiedad intelectual». Clara respondió con: «No hubo confusión. El párrafo 7 es claro. La propiedad no es condicional a la creencia de la empresa, sino al registro real del desarrollo. Se adjuntan registros notariados e historiales de dispositivos para los activos en disputa. Estamos abiertos a negociaciones de licencia. No rendición, no agresión, solo ajedrez legal en forma de jaque mate a 4 movimientos». Intenté una táctica más. Me envió un correo electrónico personalmente, sin CC, solo él. Asunto: seamos adultos con esto. El cuerpo era exactamente lo que esperarías de un hombre que ve cómo su imperio se le escapa de debajo de sus zapatos de cuero importado. «Lucía, creo que esto se ha ido de las manos. Ambos sabemos que contribuiste significativamente durante tu tiempo aquí y preferiríamos no litigar algo que pueda resolverse con un simple entendimiento. Hablemos de esto». «Oh, abogados, solo 2 profesionales encontrando un terreno común». No respondí. Clara sí. «Estimado señor Mendoza», escribió, «la señorita Hart siempre se ha comportado con profesionalidad. Ella también lo documentó todo. Nuestra posición sigue sin cambios. Saludos, Clara Fernández, J.D». Ese silencio posterior es la mejor parte, porque no hay nada más ruidoso que un hombre dándose cuenta demasiado tarde de que la mujer a la que despidió no solo tenía un plan de respaldo. Ella era la contingencia desde el principio. Para el lunes, la fase de negación se había podrido en algo más feo. Realización. La primera grieta llegó en forma de un correo electrónico de medianoche, en pánico de uno de los socios de adquisición de Javier, Roberto Gómez, el hombre más cursi que jamás haya firmado un cheque de 7 cifras sin calcetines y con mocasines de gamuza. Había puesto en copia a una docena de personas, pero accidentalmente me había puesto en copia oculta en lugar de a Clara. Un regalo. Asunto urgente. Estado de PI, sistemas del corazón. El mensaje: «He revisado los documentos, nos dijeron que la PI estaba limpia. No lo está. Estas patentes no son asignables. La cláusula es legítima. Ella las posee. No divulgaste esto durante la debida diligencia. Si esto no se resuelve, todo el acuerdo podría incumplirse». Eso aterrizó como una bomba sucia. Al amanecer, la noticia había llegado a los canales alternativos. La vid de Slack, los foros de inversores, el Discord confidencial para ángeles tecnológicos de segunda que piensan que los acuerdos de confidencialidad son juegos previos. 2 negociaciones de licencia separadas con acuerdos multimillonarios vinculados a la integración biométrica y los módulos de sincronización en la nube pasaron de inminentes a pausadas pendientes de aclaración legal. Una se retiró por completo citando inestabilidad de la API. No celebré. Simplemente hice tortitas en mi cocina descalza. Mientras escuchaba las noticias de la mañana, el comunicado de prensa de Tecnosoluciones en bucle. Seguimos confiando en la integridad de nuestra cartera de PI. Traducción. No tenemos ni idea de lo que está pasando. Por favor, dejen de enviar correos electrónicos. Clara llamó a media mañana. Javier intentó el arbitraje. Lancé una tortita. Déjame adivinar. No sabe lo que es el arbitraje. Cree que significa que gritas en una habitación y alguien elige un ganador. Suena a cómo dirige las reuniones de junta. Ella se rió. Presenté el cese y desistimiento, entrega certificada marca de tiempo incluida, apéndice de 48 páginas con registros de compilación documentados y una declaración de propiedad. También envié una copia directamente a sus 2 mayores inversores institucionales. Levanté una ceja.
directamente, merecían claridad. Resalté la parte donde su equipo legal no logró modificar el lenguaje del contrato original, párrafo 7 en negrita subrayado y anotado con 6 precedentes judiciales diferentes. «Me estás mimando», dije. «No», respondió ella, «lo estoy terminando». Al día siguiente me enteré por un antiguo colega todavía dentro, todavía leal, que había una reunión de emergencia de la Junta, dijo: «Los inversores exigieron una auditoría del historial de acuerdos de Javier. La gente estaba gritando». Un director le preguntó directamente por qué no verificó los contratos heredados antes de desmantelar el equipo. «¿Qué dijo?», pregunté. La culpó a recursos humanos. Por supuesto lo hizo. Bajó la voz. «No se ve bien, físicamente pálido, sudoroso», le gritó a Marta delante de 3 vicepresidentes. Dijo: «Lo golpeaste por la espalda con una nota a pie de página». No me reí, no porque no fuera gracioso, sino porque era perfecto. Al otro lado de la calle, en mi nueva oficina temporal, Hard Applied Systems LLC, abrí el panel de PI que Clara había construido. Todo en verde, todo mío, estado propiedad activo licenciado solo con aprobación escrita. Cada día el imperio de Javier sangraba un poco más, los socios querían garantías, los clientes querían pruebas, el hardware seguía funcionando. Pero el corazón del sistema, mi software, mis rutinas de cifrado, mi sincronización biométrica, ahora estaba encerrado en Kevlar legal con mi nombre cosido en el forro. No podían parchearlo, no podían clonarlo. Cada solución alternativa que intentaran activaría otra violación. Habían construido un rascacielos sobre tierra que no poseían, y ahora los cimientos estaban hablando. No me regodé, no tuiteé furiosamente, no filtré un susurro. Simplemente observé como una persona en la tribuna de su propia ejecución, tranquila, remota, aislada del ruido. La vindicación no es ruidosa, no necesita aplausos, simplemente espera pacientemente en la última fila mientras el espectáculo se desmorona. El derrocamiento llegó no con sirenas, sino con silencio. Un jueves por la mañana el producto estrella de Tecnosoluciones, Pulse Volt, el darling de sus inversores y la razón por la que Javier obtuvo ese brillante título de CEO, desapareció de todas las plataformas minoristas, retirado de los estantes. Los enlaces de comercio electrónico redirigían a un mensaje estéril, temporalmente no disponible debido a revisión de licencias técnicas. Ni advertencia ni solución, solo un repentino y enorme agujero en su flujo de ingresos y un torrente de clientes corporativos enfadados exigiendo reembolsos. Un contratista gubernamental envió una carta con un lenguaje que incluía la frase «incumplimiento material de la confianza del proveedor». Otro quería un reembolso completo de un acuerdo de integración de 9.700.000 euros más intereses. Tecnosoluciones ya no podía esperar. Javier, acorralado con un ego del tamaño de un centro de datos y una palanca del tamaño de una servilleta, se puso en contacto él mismo. Clara me reenvió su correo electrónico con un asunto que solo decía «cara de payaso». «Lucía, seamos adultos. Estoy ofreciendo un generoso acuerdo de consultoría. Solución silenciosa, ruido mínimo. Serías compensada de manera justa y nos ayudarías a evitar el desastre de relaciones públicas. Nadie gana en una situación legal prolongada. Pon tu tarifa, pon mi tarifa». Miré esa frase el tiempo suficiente para sentirme insultada en nombre del idioma inglés. Todavía pensaba que se trataba de dinero, que yo era una ingeniera descontenta buscando un sueldo que podía lanzar unos cuantos ceros al problema y yo volvería cojeando al edificio con una sonrisa y un acuerdo de confidencialidad firmado. Así que le envié a Clara mis términos y ella los entregó como una guillotina. Hard Applied Systems LLC ofrecería un acuerdo de licencia para las patentes en disputa. Triple valor de mercado intransferible, plazo exclusivo, 6 meses con renegociación obligatoria. Conservé todos los derechos derivados, incluida la adaptación, integración y modificación. Tecnosoluciones estaría contractualmente prohibida de alterar el código fuente o vender la API licenciada a terceros. Cada implementación requeriría el consentimiento por escrito de mi oficina. Yo, el nombre de Javier, debía ser completamente eliminado de todas las notas a pie de página de patentes y atribuciones internas de forma retroactiva. Clara lo envió como un PDF con el nombre del archivo realitycheck mutuallybeneficial.pdf. La Junta se reunió a la mañana siguiente.
6 directores, 3 abogados, un consultor financiero de emergencia traído de Madrid que supuestamente susurró las palabras «riesgo de colapso total» en la llamada. Javier intentó hablar, intentó abstenerse, giró palabras como compromiso interino y capital reputacional. El presidente lo interrumpió con una frase que nunca olvidaré. «Mentiste sobre la propiedad. Somos afortunados de que incluso ofrezca un trato». Esa tarde eliminaron a Javier de todas las comunicaciones públicas. Memorandos internos lo etiquetaron como «de baja pendiente de revisión». Para el viernes era un fantasma en el sistema. Su acceso revocado, su plaza de aparcamiento reasignada, su nombre borrado del organigrama interno como una mala línea de código. Clara llamó con la actualización. «¿Están listos para firmar?», dijo. «Yo no. Espera». «¿Qué quieres?» «Control total», dije. «No pueden tocar nada a menos que yo dé el visto bueno». «Entendido». Actualizó el lenguaje de licencia y añadió una cláusula más a mi solicitud. Cualquier intento de replicar o reingenierizar módulos centrales sin consentimiento se tratará como incumplimiento de acuerdo, lo que provocará una revocación total. Firmaron porque no tuvieron otra opción. Ese fin de semana me senté en mi oficina con vistas al vestigio de la empresa que una vez alimenté con cada noche sin dormir y cada avance a las 2 a.m. El software que intentaron robar ahora residía en un repositorio que controlaba. Cada solicitud de inicio de sesión, cada llamada API, cada latido de su línea de productos pasaba por mis sistemas. No poseían ni un solo aliento de él sin mi bendición. No quería venganza, quería claridad. Y ahora, por primera vez en 14 años, el trabajo tenía mi nombre, solo mi nombre. Lucía Hart, propietaria, arquitecta, guardiana final. Y todavía no había firmado nada de lo que ellos escribieron. El viernes por la mañana rompió limpio y brillante como si supiera que algo estaba terminando. Entré en mi nueva oficina a las 8:52 a.m., cuarto piso, ventana orientada al sur, justo enfrente de la sede de Tecnosoluciones. Su monolítico edificio de cristal se cernía como una lápida para ideas que no entendían. Dejé mi café, encendí mi monitor, vi cómo caía el último dominó. Exactamente a las 9:59 a.m., Clara envió un mensaje. «Lista». Respondí. «Tíralo». En punto de las 10 a.m., todos los sistemas vinculados a mi propiedad intelectual heredada se congelaron como un glaciar partido por la mitad. Los ingenieros dentro de Tecnosoluciones se revolvieron mientras los paneles de administración mostraban errores de autenticación. El inicio de sesión biométrico falló. Su suite de demostración insignia se convirtió en una rueda giratoria de muerte digital. Luego vino la notificación push, que iluminó todos los dispositivos internos, todos los puntos finales, todas las laptops de ejecutivos y todas las tabletas de sala de exposición en su ecosistema. Aviso: este software es ahora propiedad exclusiva de Hard Applied Systems Trademark. Toda la funcionalidad se ha suspendido pendiente de renovación de licencia. Póngase en contacto con licensingharley.com para solicitar acceso. La captura de pantalla de ese pop-up llegó a Twitter 47 segundos después, publicada por algún pobre desarrollador junior que aún no había firmado una orden de silencio. Los inversores lo vieron, los clientes lo vieron, los reporteros lo vieron, Javier lo vio. Estaba en una sala de juntas 3 pisos más abajo todavía, aferrándose a alguna fantasía de que todo esto se resolvería en silencio, que podrían seguir tapando agujeros en el agujero mientras negaban que el agua estuviera subiendo. Un blog de tecnología rompió la historia antes del almuerzo. Tecnosoluciones congela su propio producto tras el fracaso del acuerdo de licencia de PI. En algún lugar dentro de esa torre de cristal, imagino que la cara de Javier se puso del color de la leche desnatada. Esa mandíbula apretada y esa mirada en las orejas que siempre tenía cuando algo no salía bien, lo que hasta ahora no sucedía con la suficiente frecuencia. Intentó llamar 2 veces. Clara respondió una vez. Las consultas de licencias ahora se gestionan exclusivamente a través de Hard Applied Systems, dijo con un tono más seco que Nevada. Necesitaremos una solicitud por escrito. El tiempo de procesamiento estándar es de 2 a 3 días hábiles. Luego colgó. Me paré junto a la ventana, taza en mano, observándolos retorcerse a través del cristal polarizado. Las tiendas eran mías, la palanca era mía, la historia era mía de nuevo. Tomé un sorbo de café.
Café colombiano fuerte preparado en una prensa francesa más antigua que la carrera entera de Javier, y me volví hacia Clara, que estaba revisando los documentos notariados finales en su tablet. «Recuérdales», dije con la voz suave, satisfecha, ya derivando hacia algo parecido a la paz. «Siempre lee la letra pequeña». No respondió, solo asintió una vez. Al otro lado de la calle Javier estaba en la ventana de la sala de juntas de Tecnosoluciones, mirando en nuestra dirección como un hombre que ve arder su casa con la escritura en nombre de otra persona, su imperio, su poder, su futuro. Todo estaba construido sobre el suelo del garaje de otra persona y esa persona acababa de cambiar las cerraduras. Gracias por unirse a la diversión, supervivientes de la oficina.